Vamos a aprender ahora a través de gráficas a poder sacar el dominio y dominio de imagen. Como decía la definición, la volveremos a mostrar gráficamente. Ahí podemos. ¿Qué dice? Para poder identificar el dominio consiste en proyectar todos los puntos que caen sobre el eje X a lo que se ve el eje X. Ese va a ser el dominio. Y el dominio de imagen se proyecta cualquier recta vertical, siendo esto su dominio de imagen. Y como decía ahí, el dominio, vamos a remarcarlo, si yo proyecto todos los puntos que caen en la gráfica al eje X, va a ser el dominio. Y el dominio de imagen van a ser todos los puntos proyectados sobre el eje. Y vemos que nos demarca estos valores. Eso sería el dominio de imagen. Y esto sería el dominio. Con esas definiciones, entonces, hicimos este primer ejemplo. Tenemos esta parábola y sombramos. Hemos sombreado todos los puntos que han caído sobre el eje X serían el dominio. Y a medida que la parábola siga creciendo, van a seguir aumentando los puntos. Por eso es que se toma como referencia el dominio sobre todos los ejes X, los números reales, que es esta simbología, o trazado en intervalos desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué se dice desde menos infinito? Es decir, de los infinitos negativos a los infinitos positivos. ¿Por qué? Fíjense, a medida que esto va a ir creciendo, van a ir cayendo más puntos en el eje X negativo. A medida que vaya creciendo al lado derecho, van a ir creciendo más puntos en el eje positivo de la axis X. Por eso es que se toman como referencia este dominio. A diferencia del dominio de imagen. El dominio de imagen, si se lo he sombreado con este color azul. Y a medida que vaya creciendo también la parábola, sea a la derecha o sea a la izquierda, van a ser todos los valores que caigan sobre el eje Y. Entonces, ya sabemos que era una función. Entonces, voy a tomar como referencia el eje X en este punto. Lo que voy a hacer es renombrar. Está en la parte baja. Voy a cambiarla por X para hacerlo más entendible. Sería desde este punto que hemos llamado punto Y, vamos a colocarle punto negativo porque está en la parte baja. En la parte inferior del eje Y es negativo. Yo por eso le estoy poniendo menos Y. Y al subir, todos los valores van a ser hasta el más infinito. Si la parábola fuese invertida, es decir, hacia abajo, se va a tomar desde donde esté naciendo, si está en la parte positiva o negativa, y hasta el menos, hasta el infinito negativo. Eso sería con respecto a esta función. Ahora veamos con respecto a esta otra gráfica, que en este caso era una circunferencia, sabíamos que era una relación. Ya sabemos bien que ha sido cortada en dos puntos. Y todos los valores que tomen sobre el eje X me determinarán el dominio. Que en este caso, todos los valores que caen sobre el eje X, fíjense, voy a ponerle este punto y este. Llamaremos X negativo y a este otro punto X positivo. Es decir, desde menos X hasta más X. No infinito. Corrijamos. Desde menos X hasta más X. Son todos los valores que caen sobre el eje X. Sus intervalos van a ser cerrados. Y ese sería el dominio. Debido a que todos los valores que he sombreado están cayendo en el eje. ¿Y cuál sería el dominio de imagen para esta relación? Todos los valores que caigan, veamos, lo voy a sombrear. Todos los valores que caigan sobre el eje Y. En este caso, me quedaría de esta manera. Por ende, va a ser este punto hasta el otro punto. Y llamaremos desde menos Y hasta más Y. Fíjense, no existe ahora el concepto de definición de más infinito y menos infinito. Y nuevamente intervalos cerrados. Y ese sería el dominio y el dominio de imagen para este tipo de relación.
Sería de y positivo a menos y. A ver, de nuevo, de nuevo. O sea, sería cerrado también y sería de y positivo a menos y. Correcto. A ver, sombremos. Si yo hago caer todos los valores, fíjense, ahí, al eje Y, más o menos quedaría así, ¿no? Llamaremos desde menos Y hasta más Y, que es la parte superior e inferior. Y nuevamente, intervalos cerrados. Ahora, hemos hecho una diferenciación. En el anterior caso habíamos visto que era relación, pero yo he decidido quitarle la parte baja. Y vamos a hallar el dominio y el dominio de imagen. Hagamos el dominio. Todos los puntos que caen sobre el eje X. Y a medida que esto siga creciendo, va a seguir cayendo sobre el eje X. Y a medida que esto siga creciendo, va a seguir cayendo sobre el eje X. Por tanto, el dominio para esta, ya en este caso ya no va a ser una relación, sino esto ya es una función, porque si cortamos imaginariamente, lo va a cortar en un único punto. Por tanto, el dominio va a ser todo lo real. O lo mismo que es decir, desde menos infinito hasta más infinito. En este caso, son intervalos en ambos extremos abiertos. No olvidemos que el infinito no tiene principio ni fin. Ahora, ¿cuál sería el dominio de imagen? Recordemos que el dominio de imagen son todos los valores que caen sobre el eje Y. Entonces, imaginariamente, si yo hago caer, fíjense, este valor, y a medida que esta función logarítmica cae sobre el eje Y, se va a marcar desde este punto. Por tanto, su dominio de imagen, ¿qué va a ser? En este caso, desde Y, o desde más Y, si quieren llamarle, hasta el más infinito. En Y cerrado, en infinito positivo, abierto. Si fuese la parte baja, se va a tomar desde Y hasta el menos infinito porque estaría cerrándose, abriéndose hasta el infinito negativo. Y en este caso ahí tenemos el dominio y el dominio de imagen de esta función y de esta relación. Tenemos esta otra gráfica, que por lo que vemos se está cortando en 3 puntos, ya no es una función sino una relación, pero igual podemos extraer su dominio y su dominio. Dominio. Todos los valores que caen sobre el eje X, veamos, fíjense ahí, caen en el eje X, van a seguir cayendo en el eje X, esto va a seguir cayendo en el eje X, a la medida que crezca, sigue cayendo el eje X, sigue cayendo el eje. Y si la sinusoide sigue creciendo, va a seguir dándonos lo mismo. Pero, ¿cuál va a ser el dominio de esa relación? Si analizamos todos los valores, y esto va a seguir siendo sinusoide, y va a ir creciendo y decreciendo, pero tiene un límite. Vemos que no excede de este punto ni de este. Como estas son expresiones que surgen de tal vez funciones trigonométricas o ecuaciones de tercer grado, ¿cómo la delimitaríamos? En este caso, desde este valor que vamos a llamar también X a este valor que también vamos a llamar más X. ¿Por qué queda definido así el dominio? Por la frecuencia que vemos que se está dando en esta línea sinusoide de esta ecuación. En ambos casos va a ser intervalos cerrados, porque queda delimitado de esa manera. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de imagen? Recordemos que el dominio de imagen son todos los valores, ahí le estoy sombreando todos los valores que caen sobre el eje. Lo estoy sombreando con este colorcito azul.
todos los valores que van a caer sobre el eje Y. Y a medida que siga creciendo la función en su frecuencia, va a seguir creciendo los valores. Ahora, va a crecer, por ende, el dominio de imagen para este tipo de relación va a ser todos los reales. ¿Por qué? Vuelvo a mostrar. A medida que siga creciendo la frecuencia, van a ir aumentando los valores en Y positivo. Sigue decreciendo, van a ir aumentando los valores en Y negativo. Por eso es que van a ser todos los reales. O traducido en intervalos sería desde menos infinito hasta el más infinito. En ambos casos son intervalos abiertos. ¿Por qué se hacen intervalos abiertos? Hemos dicho porque el infinito negativo y el infinito positivo no tienen principio ni fin. Ahora, vamos a ver cómo varía cuando la función, en este caso, la expresión geométrica o la gráfica ya no es vertical, sino horizontal. Hagamos el mismo análisis. Vamos a caer todos los valores en X y todo lo demás. Y a medida que se vuelva a generar la frecuencia de subir y bajar, va a ir creciendo los valores. Por lo tanto, el dominio, en este caso, esta era una relación, esto es una función, porque si la cortamos, vemos clarito aquí el eje la cortado en un único punto, es función. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales. Va a seguir, la sinusoide va a ir creciendo y decreciendo, todos los reales. Traducido en intervalos, desde menos infinito hasta más infinito. Abierto, abierto. ¿Cómo sería el dominio de imagen? ¿Qué dice? Se traduce en todos los ejes, lo que vaya al eje Y. Viene aquí, viene ahí, y fíjense, no excede. Ese es su intervalo. No excede el tamaño de la frecuencia. Es lo que se llama la cresta de la frecuencia. Que llamaremos desde menos Y hasta más Y. Cerrado en ambos extremos. Ese sería el dominio de imagen para este tipo de función. Veamos acá. Aquí tenemos una parábola horizontal. Por ende, la ha cortado en dos puntos, es relación, pero también tiene un dominio. No olvidemos, todos los valores que caen en el eje X me determinan el dominio. Por tanto, el dominio para esta función, vamos a llamarla, que sería este punto, que forma el punto de unión de ambos lados de la parábola, que sería la cúspide. En este caso va a ser desde menos X, porque está al lado izquierdo, hasta más infinito. ¿Por qué infinito? Porque a medida que la parábola siga creciendo, van a ir cayendo más valores en el eje X. Por eso es que va a ser hasta el infinito. Cerrado y abierto. Ahora, ¿cuáles serían el dominio de imagen para esta relación? Fíjense, a medida que la parábola siga creciendo, van a seguir cayendo valores. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de imagen? Crece la parábola, va a ir creciendo más valores. Crece la parábola, va a ir creciendo más valores. Por tanto, el dominio de imagen para este tipo de ejercicios van a ser todos los reales. Repetimos, porque crece la parábola y van a seguir cayendo más valores en X, a pesar de que hay una cúspide, no se olviden que la cúspide es eje X, no es eje Y. Y va a seguir creciendo. Por tanto, son todos los reales, traducido en intervalos, desde menos infinito hasta el más infinito, abierto en ambos extremos. Ya en la parte práctica, cuando lo veamos con valores reales, entenderemos un poco más a fondo lo que sería el dominio y dominio de imagen de esta clase de funciones y relaciones aplicadas a lo que ya sería el álgebra de